Marc Márquez responde a Dani Pedrosa: por suerte ha quedado en susto. Marc Márquez ha vuelto hoy a hacer pleno en la sprint con una nueva victoria. Hoy Marc Márquez ha demostrado de nuevo que, si no comete errores, es capaz de seguir ganando. A pesar de que Fabio Quartararo tenía la pole y ha dominado gran parte de la carrera, parecía sufrir por sus neumáticos. Ahí es cuando el de Cervera lo ha aprovechado, haciéndose hueco hasta la primera plaza y de nuevo ganando en un sábado al sprint. Es ahí donde no me tengo que equivocar, pero sí, una vez más la sensación es buena, siempre constante, alguna sería mejor, otra peor, pero siempre constante. Comienza a hablar Márquez al micrófono de DAZN. Me he sentido bien, he tenido la paciencia de esas 2 primeras vueltas, 3, que parecía que Quartararo se iba, pero la gestión del neumático también era importante. A 13 vueltas parece que no, pero es importante. Luego, una vez más, Alex está ahí, no falla. Es hora de que mañana sea una carrera intensa también y rápidos, pero sin fallar, se sinceraba Marc. Parecía que Quartararo se iba, pero la gestión del neumático también era importante. Dani Pedrosa le preguntaba por acabar primero y segundo siempre con Alex. La primera ya no sorprende, ¿no? Sino que reafirma el nivel de Alex, está trabajando muy bien, está en un estado de forma increíble, en casa físicamente está bien, pero yo sé de lo que es capaz mi hermano. Uno no es 2 veces campeón del mundo por nada, cuando llegó a MotoGP lo hizo muy bien. Luego tuvo unos años peor, pero es capaz de todo y creo que estará toda la temporada allí siendo muy constante, que también es uno de sus puntos fuertes, no fallar, comentó sobre su hermano. Súper contento también por Fermín, que ha sido un podio Gresini, hace alusión a que él también era piloto Gresini el año pasado, así como al podio que ha conseguido el piloto debutante hoy en Le Mans. Hemos pasado todos por Gresini y en ese box tienen un ambiente familiar que ayuda muchísimo a todos esos pilotos que pasan por allí. Mañana no tengo que frenar tan tarde. Pedrosa también le preguntó por el momento en el que el device se le quedaba pillado. He frenado un poquito demasiado tarde, pero el hecho de que llevamos el dispositivo, que vuelve bastante lento para luego ganar en las frenadas, hace que esa primera curva sea un poquito más difícil. Pero mañana no tengo que frenar tan tarde. Me he centrado más en hacer saltar el delantero que el trasero. Por suerte ha quedado en susto, pero mañana tengo que vigilar, contaba Márquez. Siempre dice que tiene culpa el que da por detrás, pero he frenado yo porque había un señor de IRTA, dice sobre el toque con Aldeguer tras la bandera a cuadros. No sé cómo se llama, pero estaba ahí que me ha liado, no sabía para dónde era el pollo. Digo, a lo mejor lo hacen por alguna grada por allí atrás, pero cuando me he puesto en el vial he visto que no y quería girar lo que he frenado de golpe y no se lo esperaba, pero se ha quedado ahí con la anécdota, decía riendo Marc Márquez. Marc Márquez volvió a hacer historia sobre el asfalto de Le Mans, demostrando una vez más que su gen competitivo permanece intacto. Era sábado, día de sprint, y el circuito francés se preparaba para ver a los mejores del mundo enfrentarse en una batalla corta, pero intensa. Desde la mañana ya se respiraba tensión. Fabio Quartararo había conseguido la pole con una vuelta estratosférica, robando el récord de pista a Márquez y desatando la locura entre los aficionados locales. Pero como tantas veces ha demostrado el de Cervera, una pole no basta cuando se corre contra él. La carrera comenzaba con esa chispa de incertidumbre que tan bien define a la categoría reina. Quartararo salía bien, imponiendo su ritmo, mientras Márquez tomaba un enfoque más cerebral. Observaba, analizaba, interpretaba cada movimiento del piloto francés. Sabía que las carreras al sprint no perdonan errores, pero también que una paciencia inteligente puede traducirse en victoria. Los neumáticos comenzaban a degradarse antes de lo previsto, especialmente para Fabio, cuya Yamaha sufría en mantener el ritmo en la segunda mitad de la prueba. Fue entonces cuando Márquez actuó. Aprovechó el desgaste, leyó el momento con frialdad quirúrgica y ejecutó el adelantamiento que le catapultaría hacia su 6ª victoria consecutiva en las sprint de esta temporada. Lo hizo sin estridencias, sin sobreactuar, con la firmeza de quien ha entendido la evolución de su moto, de su cuerpo y sobre todo, de su mente. Una mente que hoy parece más calculadora y menos impulsiva que en los años anteriores, pero igual de efectiva cuando se trata de competir. Tras la bandera a cuadros, las cámaras buscaron su rostro, su casco, sus gestos.
El box de Gresini estallaba en alegría. Él se bajó de la moto con esa mezcla de adrenalina y reflexión que le caracteriza últimamente. Mark sabía que no había sido una carrera perfecta, pero sí una carrera bien ejecutada. Declaró ante los micrófonos de DAZN que las sensaciones habían sido buenas, aunque reconocía que en determinadas curvas no se sentía extremadamente rápido. Eso no impidió, sin embargo, que el cronómetro reflejara otra victoria más en su cuenta personal. Agradeció la labor del equipo y el trabajo constante que viene realizando desde la pretemporada. Habló de la importancia de tener paciencia en las primeras vueltas, algo que en su pasado más impetuoso le habría costado aplicar. También se refirió a la gestión del neumático como un elemento clave, especialmente en una carrera de 13 vueltas donde cada décima cuenta, cada tracción marca la diferencia. El mensaje era claro, había estrategia, cabeza y determinación. No faltó en sus palabras un reconocimiento hacia su hermano, Alex Márquez, quien una vez más le acompañó en el podio. Mark destacó su nivel, su constancia y su capacidad para mantenerse arriba carrera tras carrera. Para él, que conoce perfectamente el potencial de su hermano, no era ninguna sorpresa verlo ahí, a su lado, peleando de tú a tú con los grandes del campeonato. Recordó que Alex ha sido 2 veces campeón del mundo y que aunque atravesó años difíciles, su talento nunca se fue. También quiso felicitar a Fermín Aldeguer, que completó el podio en Le Mans y se convirtió en uno de los grandes protagonistas del día. Para Mark, el triunfo de Aldeguer tenía un valor simbólico, ya que él mismo había pasado por el box de Gresini y sabía lo que significa sentirse arropado por un equipo con alma familiar. Valoró que ese entorno sea capaz de sacar lo mejor de los pilotos, sobre todo en momentos clave como una carrera sprint en uno de los circuitos más icónicos del mundial. Más allá del podio, Márquez relató una anécdota que, aunque sin consecuencias, podría haber generado un pequeño susto. Tras cruzar la línea de meta, tuvo un ligero toque con Aldeguer debido a una frenada inesperada. Explicó que lo hizo porque se encontró con un comisario de IRTA en la pista y no sabía muy bien por dónde debía dirigirse. Al frenar de forma abrupta, el joven piloto que venía justo detrás no pudo anticiparlo y se produjo el contacto. Lo describió entre risas como un simple malentendido, una anécdota sin mayores implicaciones, aunque reconoció que el susto estuvo ahí. También habló sobre su error al entrar en la primera curva, provocado por una frenada demasiado tardía debido al uso del device de la moto. Admitió que ese tipo de dispositivos, diseñados para mejorar la aceleración en salida y ganar tiempo en frenadas, pueden complicar la entrada en curva si no se liberan correctamente. Reconoció que mañana, en la carrera larga, deberá evitar frenar tan tarde para no comprometer su ritmo desde el inicio. Pero entre todos los temas técnicos y declaraciones, hubo uno que captó especialmente la atención, su respuesta, implícita pero contundente, a Dani Pedrosa. El expiloto había señalado en una entrevista que la llegada de Marc a Ducati podría estar afectando psicológicamente a Pecco Bagnaia. Márquez no respondió con palabras directas, sino con hechos. Su victoria en la sprint, su constancia y su frialdad en momentos decisivos fueron una réplica perfecta al debate sobre jerarquías internas dentro de Ducati. Pedrosa y Juan Martínez habían analizado en profundidad el impacto que puede tener la convivencia de 2 grandes pilotos en un mismo box. Aunque Marc no compartía box directamente con Pecco, su presencia en la órbita de Ducati, sus resultados y sobre todo su carisma mediático estaban alterando el ecosistema del vigente campeón. Para Pedrosa, Pecco enfrentaba no solo el reto técnico de adaptarse a una moto exigente, sino también el psicológico de convivir con la figura de Márquez, quien a pesar de estar aún adaptándose, ya cosechaba resultados de impacto. Marc, sin embargo, no pareció dejarse arrastrar por la controversia. Su manera de pilotar, su lenguaje corporal y sus declaraciones mostraban a un piloto centrado en su propio trabajo. Habló de sí mismo, de sus sensaciones, de sus errores y aciertos. No se refirió directamente a Bagnaia, ni tampoco a las declaraciones que giraban en torno a la presión que podía estar ejerciendo sobre el italiano. Simplemente ganó. Y en MotoGP, ganar es la forma más clara y directa de responder a cualquier crítica. La sensación general era la de un piloto que ha entendido que su mejor arma no es la agresividad, sino la inteligencia. Que cada curva es una oportunidad para seguir creciendo. Que las victorias en sábado no aseguran nada,
pero sí marcan el tono de un campeonato. Y que, aunque el camino es largo, está en la dirección correcta. Cuando uno escucha a Márquez hablar hoy, percibe algo más que ambición. Percibe serenidad, incluso humildad. Reconoce errores, los desmenuza y aprende de ellos. No hay euforia desbordante, sino satisfacción medida. Quizás sea esta nueva versión suya, más cerebral, más calculadora, la que esté marcando la diferencia. Un Marc Márquez que no solo corre con el cuerpo, sino con la mente. Y es en esa mentalidad donde se encuentra su mayor evolución. Porque más allá de la técnica, de los settings o del downforce, lo que realmente sostiene una temporada son las decisiones, los enfoques, la claridad mental. Y en eso, Marc Márquez ha crecido. Si algo ha quedado claro tras Le Mans, es que la temporada 2025 tiene un protagonista sólido. Que el dominio de Marc en las sprint no es casualidad, y que sus actuaciones se están convirtiendo en un mensaje claro al resto de la parrilla. Que está de vuelta, sí, pero no es el mismo de antes, es más maduro, más reflexivo, más peligroso. Y aunque mañana será otro día, otra carrera, otros puntos en juego, lo que ha ocurrido hoy en Francia deja un aviso para todos. Márquez ha vuelto para competir, para ganar, para desafiar récords y sobre todo, para hacerlo con la cabeza tan afinada como su puño derecho. Esa es la nueva versión del 8 veces campeón del mundo. Y parece que, lejos de estar de salida, apenas está calentando motores. La historia entre Dani Pedrosa y Marc Márquez no es una simple relación entre dos expilotos o entre dos excompañeros de box en Honda. Es un cruce profundo entre dos generaciones del motociclismo español, dos estilos de entender la competición y dos personalidades que, desde el respeto, representan visiones muy distintas del deporte de élite. La reciente interacción entre ambos, a raíz de las declaraciones de Pedrosa sobre el impacto que Marc podría estar generando en el rendimiento de Pecco Bagnaia, ha vuelto a poner sobre la mesa un tema siempre candente en MotoGP, la gestión del talento dentro de los equipos punteros, y sobre todo, la influencia que puede tener una figura dominante como la de Márquez cuando entra en un nuevo ecosistema. Pedrosa hablaba desde el conocimiento interno. No solo como alguien que ha compartido box con Márquez en los años más intensos de la era Honda, sino también como una mente técnica y analítica que observa el paddock con distancia, pero con precisión. Su advertencia sobre el efecto que Marc puede tener en Bagnaia no nace de la crítica gratuita, sino de una observación estructural del deporte. Cuando un piloto como Márquez entra en un equipo satélite que comparte toda la tecnología de fábrica, y sobre todo, todo el foco mediático, las cosas cambian. Y no solo a nivel técnico. Juan Martínez, también implicado en este análisis, lo dijo claramente. El efecto Márquez comenzó a sentirse en Ducati desde el momento en que se anunció su fichaje. A partir de ahí, Pecco, aunque aún luchaba por el título de 2024, comenzó a recibir preguntas constantes sobre su nuevo compañero, sobre lo que implicaría compartir parrilla con una leyenda viva del motociclismo. La presión, en este deporte, nunca viene solo del crono o del neumático. A menudo, lo más difícil de gestionar es la sombra de quien viene detrás con ganas de arrasar. En esa línea, Dani Pedrosa fue aún más profundo. Habló del impacto psicológico y mediático, pero también del contraste entre estilos de pilotaje. Marc es un piloto adaptable por naturaleza, con una capacidad prodigiosa para reinventarse en función de la moto que tiene entre manos. Puede cambiar el chasis, el tipo de suspensión o el paquete aerodinámico, y aún así, seguir sacando rendimiento competitivo vuelta tras vuelta. Pecco, en cambio, necesita una base estable, un setting muy concreto que le dé confianza para ser rápido. Esa diferencia puede marcar el devenir de una temporada, sobre todo cuando la moto evoluciona constantemente y cuando se tiene al lado, aunque no en el mismo box, alguien que saca oro en cualquier circunstancia. Lo que Pedrosa insinuaba, con elegancia pero sin rodeos, es que Ducati, al fichar a Márquez, ha abierto una caja de Pandora que podría desestabilizar a su propio campeón. Y ahí es donde entra en juego la figura del nuevo Marc Márquez, uno que no responde con titulares altisonantes ni entra al trapo en debates mediáticos, sino que deja que su pilotaje sea el que hable por él. En Le Mans, con una nueva victoria en la sprint, Marc ofreció la mejor réplica posible a todo ese entorno de análisis, un recital en pista, una gestión de neumáticos impecable y un adelantamiento quirúrgico a Quartararo que selló otra jornada triunfal.
Su respuesta al micrófono fue comedida, madura, casi calculada. Habló del susto tras la carrera con Aldeguer, del error al frenar tarde por culpa del device, del rendimiento de su hermano Alex y del trabajo en equipo. Pero no hubo ni una sola mención directa a Pedrosa o a Bagnaia. Porque no hacía falta. Su pilotaje había sido lo suficientemente elocuente. En ese silencio cargado de significado, Marc demostró que ha aprendido a convivir con las narrativas ajenas sin que eso le desconcentre. Que ha alcanzado una nueva etapa, más cerebral y menos impulsiva, donde no necesita decir que es el mejor para dejar claro que lo es. Y, sin embargo, su gesto más elocuente puede haber sido precisamente esa respuesta que no dio. No se enredó en desmentidos ni en frases con doble filo. Simplemente confirmó con sus acciones que está en un nivel altísimo, que su adaptación a la Ducati va más rápido de lo que muchos anticipaban y que, aunque no forme parte del equipo oficial, ejerce una presión invisible pero potentísima sobre Bagnaia. Porque lo que temía Pedrosa se está cumpliendo. Tener a un gallo, como Marc tan cerca, aunque no esté en tu box, te obliga a mirar de reojo constantemente, a preguntarte cómo es posible que él saque ese ritmo con el mismo material, a cuestionarte incluso tus propias decisiones de pilotaje o puesta a punto. Esto no es algo nuevo en MotoGP. La historia está llena de episodios donde dos grandes talentos han terminado por desgastarse mutuamente. Lorenzo y Rossi. Márquez y Pedrosa. Stone y Hayden. Incluso Doan y Cribillet. La diferencia, en este caso, es que Marc ni siquiera ha entrado aún en el box rojo oficial, pero ya ha generado un efecto dominó en toda la estructura de Ducati. Y lo ha hecho con una naturalidad pasmosa, sin alardes, simplemente siendo el mismo. Volviendo a ganar. Volviendo a sonreír. Volviendo a hablar solo cuando hay algo importante que decir. Hay, además, un matiz emocional en esta historia. Pedrosa, en su día, fue el gran proyecto de Honda, el chico de oro que debía devolver la gloria a la marca. Márquez llegó con la fuerza de un vendaval y se convirtió rápidamente en el favorito de la fábrica, desplazando a Dani en jerarquía, en foco técnico, en resultados. Hoy, con las heridas del pasado ya curadas, Dani observa desde fuera a un Marc que parece repetir el mismo patrón. Entra en Ducati, no como el favorito institucional, pero rápidamente empieza a cambiar las reglas del juego. Desde ese ángulo, su advertencia a Bagnaia no es una crítica a Marc, sino una defensa del equilibrio interno de los equipos. Porque Dani ya ha vivido en carne propia lo que es compartir paddock con un genio competitivo, y sabe muy bien lo que eso significa para quien está enfrente. Marc, por su parte, no necesita entrar en ese debate. Su enfoque parece claro: correr, sumar, volver a sentir el vértigo del éxito. Y lo está haciendo con una versión de sí mismo más sólida que nunca. Lo dice su cuerpo, que ya no se queja como en años anteriores. Lo dice su mirada, más tranquila pero igual de desafiante. Y lo dice, sobre todo, su cronómetro, ese juez implacable que no entiende de teorías ni de psicología. Gana quien llega antes, y de momento, Márquez está llegando antes que muchos. En conclusión, lo que estamos viendo es una evolución de la figura de Marc Márquez. Ya no es solo el piloto más espectacular del mundo. Es también un competidor cerebral, estratégico, con una lectura del paddock casi política. Y en ese tablero de ajedrez, cada movimiento cuenta. Pedrosa ha hecho una advertencia con base. Marc ha respondido con victoria. La temporada 2025 no es solo un pulso entre Ducati y el resto, ni siquiera entre Bagnaia y Márquez. Es también una lección viva sobre cómo las leyendas se reinventan, y sobre cómo el respeto entre campeones puede tener más contenido que 1000 palabras. En definitiva, Dani Pedrosa ha lanzado un mensaje. Marc Márquez lo ha recibido. Y su respuesta, una vez más, no vino en forma de entrevista, sino de actuación. Porque así son los grandes. Hablan cuando hay que hablar. Corren cuando hay que correr. Y ganan cuando es el momento. Cuando Ducati fichó a Marc Márquez, el paddock entero se sacudió. Todos sabían que era un movimiento histórico. Pero, ¿y dentro del box? ¿Qué pasa cuando juntas a dos campeones, dos gallos, en un solo corral? Hoy vamos a hablar de una tensión silenciosa, de una presión que no siempre se ve en las cámaras, pero que está ahí,
¿Está Marc Márquez afectando el rendimiento de Pecco Bagnaia? ¿Puede un fichaje desestabilizar tanto a un campeón del mundo? Dani Pedrosa y Juan Martínez, dos voces más que autorizadas, coinciden. Sí, la llegada de Marc ha influido, y más de lo que parece. Juan Martínez, exingeniero de Ducati y analista de DAZN, lo dice sin rodeos. Bagnaia empezó a sentir el impacto desde que se anunció el fichaje. Desde ese momento, todo empezó a girar alrededor de Marc. Aunque aún no había llegado físicamente al box, la sombra de Marc Márquez ya pesaba sobre el ambiente. Cada entrevista a Pecco traía las mismas preguntas. ¿Qué opinas de Marc? ¿Cómo os llevaréis? ¿Estás preparado para tenerlo como compañero? Y es que compartir equipo con un 8 veces campeón del mundo no es cualquier cosa. No es solo otro piloto. Es Marc Márquez. Cuando estás luchando por un título, como Pecco el año pasado con Jorge Martín, puedes abstraerte un poco de ese ruido externo, explica Martínez. Pero esa distracción tiene fecha de caducidad. Tarde o temprano, hay que enfrentarse a la realidad. Dani Pedrosa, que conoce bien tanto a Marc como a la presión del MotoGP de élite, lo deja claro, hay dos puntos claves, el psicológico y el mediático. Por un lado, Pecco no puede evitar hacerse preguntas incómodas. ¿Por qué Ducati ha traído a Marc? ¿Confían menos en mí? ¿Tengo que demostrar otra vez que soy el número 1 del equipo? Por otro, los focos de la prensa y del público ahora apuntan también a Márquez, y eso cambia todo. Ya no eres el protagonista exclusivo. Tienes que compartir atención, recursos y hasta el cariño del equipo. Y si encima Marc empieza a rendir, el ruido se convierte en presión. Cuando Marc empieza a hacer poles, vueltas rápidas, victorias, entras en una zona donde empiezas a preguntarte, ¿cómo lo hace? ¿Por qué a mí no me sale? Añade Pedrosa. Una dinámica mental que puede minar la confianza de cualquiera, incluso de un campeón como Pecco. Hay una diferencia fundamental entre ambos pilotos que explica por qué Marc ha logrado adaptarse tan rápido a la Ducati, y por qué eso puede estar afectando aún más a Pecco. Marc Márquez es versátil, camaleónico, casi inhumano. Puede cambiar el chasis, los reglajes, la aerodinámica, y seguir haciendo tiempos de récord. Tiene una capacidad casi sobrenatural para adaptarse. En cambio, Bagnaia necesita una moto muy concreta. Su estilo, más técnico, más preciso, requiere que la moto esté perfecta para él. Si algo se mueve, el rendimiento se resiente. Esa diferencia hace que, mientras Marc exprime la Ducati con lo que tiene, Pecco puede sentirse perdido cuando las condiciones no son ideales. Y ver que su nuevo compañero brilla con cualquier configuración, no ayuda. Lo que estamos viendo en este 2025 es un fenómeno interesante. Aunque no hay señales públicas de conflicto entre ambos pilotos, el efecto que produce tener a Marc en el box es real. No se trata de una pelea directa. No hay declaraciones cruzadas ni miradas desafiantes. Pero hay algo más sutil, más complejo, el cambio en el equilibrio emocional y deportivo dentro del equipo. Desde que llegó, Marc ha comenzado a imponer su estilo. Ha hecho vueltas rápidas desde los test. Ha ganado carreras sprint. Se ha mostrado seguro, confiado, como si llevara años en Ducati. Y eso hace que toda la estructura técnica y mediática se mueva a su alrededor. Aunque Ducati quiera mantener la igualdad, es inevitable que la balanza empiece a inclinarse hacia quien lidera y quien deslumbra. Y en estos momentos, es Márquez quien brilla más. Este cambio de roles tiene impacto no solo en Ducati, sino en todo el campeonato. Bagnaia ya no es el rival a batir en solitario. Ahora comparte ese peso con Marc, y eso altera la manera en que los demás también se enfrentan al Mundial. Por un lado, Pecco ha pasado de ser el número 1 de Ducati a ser uno de los dos favoritos dentro del equipo. Por otro, Marc vuelve a ser el centro de atención, como en sus mejores tiempos en Honda. El público lo siente. La prensa lo transmite. Y el paddock lo refleja. Las cámaras apuntan a Márquez. Y aunque Bagnaia sigue siendo un piloto extraordinario, parece que ahora tiene que remar más fuerte para no quedarse atrás. Por supuesto que sí. Pecco es un piloto cerebral, maduro y con talento de sobra. Pero necesita una cosa clave, reconectar con su confianza.
Para eso, tiene que asumir que compartir box con Mark es una oportunidad, no una amenaza. Puede aprender, puede mejorar, puede fortalecerse. Pero eso solo ocurrirá si consigue cerrar el ruido exterior y centrarse en sí mismo. Dani Pedrosa lo resume así: Pecco está sufriendo la decisión de Ducati de tener a Mark en el box. Y es cierto. Pero también tiene las herramientas para revertirlo. La pregunta es, ¿podrá hacerlo antes de que sea tarde? Porque si Mark sigue creciendo a este ritmo, el Mundial puede empezar a inclinarse claramente hacia su lado. Este es el gran tema del año. Si Marc Márquez consigue el título en su primer año en Ducati, se abrirá una nueva era. No solo por lo que significaría deportivamente, sino por las consecuencias internas. ¿Cómo gestionará Ducati dos campeones dentro del mismo box? ¿Seguirá Pecco siendo una prioridad? ¿Cambiará el equilibrio de poder en la fábrica? Y lo más importante, ¿cómo afectará eso al ambiente, a las decisiones técnicas, al desarrollo futuro? Hay mucho en juego. No solo puntos, no solo victorias, sino liderazgo dentro de un equipo que ya ha demostrado que quiere ser el centro del universo MotoGP. Lo que estamos viviendo este 2025 no es solo un duelo deportivo. Es una batalla silenciosa, psicológica, estratégica. Dos pilotos extraordinarios, con estilos opuestos, peleando no solo en pista, sino dentro del corazón de Ducati. Marc Márquez ha entrado con fuerza, con hambre, con esa chispa que lo ha hecho leyenda. Pecco Bagnaia resiste, lucha, se adapta, pero sabe que el terreno ya no es solo suyo. Este es el nuevo Ducati. Este es el nuevo MotoGP. Y esta historia no ha hecho más que empezar.